24, Manuel, ¿qué es este debate que se ha dado desde el martes sobre el proyecto de una reforma para el Fondo de Pensiones para el Bienestar? ¿Por qué están preocupados trabajadores que cotizan en el Seguro Social y en el ISSSTE? En el ISSSTE que tienen ¿Por qué Afores, están sí, preocupadas personas que tienen sus Afores fuera, digamos, del marco del ISSSTE y del Seguro Social? ¿Por qué la preocupación? Porque la intención de la información que hemos visto hasta ayer y que la planteábamos aquí en esta duda, Mari Carmen Cortés nos lo dijo en la mesa, planteado así el tema, parecería un robo, una apropiación. ¿Pero un robo a quién? Un robo a nosotros, un robo a quienes tenemos algún Afore. ¿Por qué? Porque al llegar a los 65, 70 años por ahí, estaríamos teniendo o estarían tomando los recursos de nuestra Afore, en este caso pensiones para el bienestar, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, meterlo a una bolsa grandota y de esa forma estar tratando de financiar a otros trabajadores para que tengan una pensión de unos 10,800 pesos cada mes y tengan acceso a los productos básicos o a lo que quisieran, ¿no? Pero pues ante eso es por qué tomar dinero no solamente de las cuentas que no están activas, digamos, por muchos años, sino por qué tomar recursos que uno ahorró. Esa es, creo que, la esencia básica de la duda, de la incertidumbre que se ha generado. Sí. Y antes de entrar en el detalle, en la arquitectura de este proyecto, le preguntamos a don Iván Pérez Negrón, titular de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Iván, buenos días. Muy buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Iván, buenos días a todo el auditorio de tu programa. Antes de entrar al fondo, ¿qué decir para tranquilizar a personas que en este momento pueden estar preocupadas, nerviosas, inquietas? Primero, que estén plenamente confiadas, que como lo ha manifestado en cada una de las iniciativas el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de trabajo, lo que queremos es garantizar y promover que haya más justicia social, Ciro. Los recursos van a seguir plenamente garantizados y de lo que se trata es de ir preparando el camino para lo que tendrá que ser una reforma constitucional de gran alcance para poder actualizar, modernizar y consolidar el sistema de seguridad en México. El sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social en México, por supuesto. Bueno, ¿qué es lo que va a tocar este fondo? Cuando hablan de las pensiones inactivas, ¿qué es eso, Iván? Mira, en este momento, Ciro, el objetivo fundamental de la iniciativa que presentaron el 4 de abril el diputado Ignacio Mier y la diputada Ivonne Cisneros, lo que busca es justamente crear este fondo de pensiones para el bienestar con el objetivo de garantizar el 100% del último salario obtenido de los trabajadores registrados en el IMSS y en el ISSSTE. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta garantía? A través de un complemento solidario para todas aquellas trabajadoras o trabajadores que ganen o se pensionen con menos del salario promedio que hoy tenemos registrado en el IMSS, que es más o menos de 16,777 pesos. Te doy un dato. Sí. Actualmente tenemos registrados 5.1 millones de pensionados al amparo de la Ley del Seguro Social, a los que les pagamos mensualmente en promedio 9,000 pesos por pensión. Lo que está planteando esta iniciativa es que a través de un financiamiento que será el complemento solidario con recursos que se irán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, se garantice plenamente la imprescriptibilidad de esos recursos, algo que, por cierto, no sucedió en las reformas que hicieron en la época del presidente Ernesto Zedillo y menos aún en la de Felipe Calderón, que señalaba que para los trabajadores al servicio del Estado, si no reclamaban la lana, su lana, en 10 años, estos pasaban a ser propiedad del ISSSTE. Este fondo
de Pensiones para el Bienestar, Ciro, lo que hará es garantizar plenamente que los recursos, los rendimientos que se acumulen ahí cuando las personas que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 y que son las que hoy reciben, y eso también derivado de la reforma del 2020 que se hizo en la Cámara de Diputados en la 64ª legislatura. Es más, yo era diputado federal, secretario de la Comisión de Hacienda cuando se discutió esta reforma. Permite que alcancen hasta el 60% de su último salario. Ahora, la propuesta de esta iniciativa es con el complemento solidario alcancen, reitero, el 100% de el último salario obtenido que tenemos registrado ante el Instituto Mexicano. Ahí tengo una duda. Entonces sería el 100% si una persona tiene un salario de 25,000 pesos mensuales. ¿Se va con 25,000 pesos mensuales de pensión? No. O la cantidad que había usted manejado de 16,777 pesos. Con esa cantidad promedio. Es decir, se van independientemente de lo que ganen, la pensión será de 16,800 pesos por cerrar el número. Afirmativo, Ciro. Esto es lo que busca la iniciativa de creación de este fondo de pensiones. Es mentira que se quiera expropiar los recursos de las AFORES. Es totalmente falso que se quiera crear una bolsa ahora para destinar los recursos que están en las AFORES a otro tipo de cosas. Te doy un dato muy, muy preciso. El complemento solidario que se estará depositando en este fondo de pensiones para el bienestar provendrá fundamentalmente de los recursos de las operaciones del Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado. Los recursos. Nada más en este tema de cuánto fueron las operaciones del Instituto para devolverle al pueblo lo robado del año pasado, por ejemplo. Mira, en números absolutos. El año pasado, por tener un ejemplo para calcular. Sí, no tengo el dato, pero va a ser aproximadamente el 75% de los recursos de todo lo que se hubiese incautado durante el año. Pero ¿cuánto es eso? Corriente. ¿Es muchísimo dinero? ¿Es poco dinero? ¿Cuánto es? ¿Cuánto llegaría? Porque he visto en las notas, en los informes, hablan mucho del dinero que recupere el Instituto para devolver al pueblo robado, pero es mucho dinero, es poco. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Te mentiría en números absolutos. Con muchísimo gusto voy a obtener esa información de inmediato. Pero también nos estaremos yendo, por ejemplo, a algo que sucede muy a menudo. Hay adeudos por parte de entidades públicas, ya sea entidades federativas, municipios, algunos organismos de los otros niveles de gobierno que le deben dinero al ISSSTE, por ejemplo, al SAT e incluso al IMSS. Esos recursos adeudados se van a ir también a este fondo. Y lo más importante, que ahí es donde se ha generado la mayor confusión o duda, que son los recursos de aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y 37 de la Ley del Infonavit, que hoy se mantienen en las AFORES y que cuando pasan 10 años y no son reclamados, pasan directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, esos recursos, lo que se está planteando es que se transfieran directamente al fondo de pensiones. Perdón, Iván, perdón por la interrupción, pero tenemos que hacer un corte nacional con las emisoras nacionales. ¿Podríamos regresar en un par de minutos para continuar y concluir esta entrevista? Con muchísimo gusto. Volvemos. Estamos hablando con Iván Pérez Negrón, titular de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. 7:35. Volvemos.
Agradecemos al titular de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, a Iván Pérez Negrón, que nos ha esperado estos minutos de corte. Estamos revisando el tema de la reforma al Fondo de Pensiones para el Bienestar, tratando de centrar la conversación en las dudas que pueden tener ustedes. También nos está explicando, en fin, toda la arquitectura, la forma en que se financiaría este fondo, y recibimos... Y ya empezaron las preguntas, muchísimas llamadas en el corte. Iván, vamos a leer una que creo que es importante. Primero que nada, creo que ya nos contestaste una cuenta abandonada es más de 10 años sin actividad, porque ya nos preguntaban eso. ¿Cuánto tiempo toma una cuenta abandonada? Y decías hace ratito, de entrada, 10 años, ¿verdad? Afirmativo. Ahora lo que se garantiza con esta reforma, al igual que se hizo en la del 2020, es su imprescriptibilidad. Es decir, la trabajadora o el trabajador podrá reclamar en el momento que lo desee sus recursos y le serán devueltos. Ya ahora, con esta nueva iniciativa, lo que se pretende es que se le regresen desde el Fondo de Pensiones para el Bienestar. A ver, ¿pero qué es una cuenta abandonada, Iván? 10 años, una cuenta donde no hubo un ingreso, donde no hubo ningún una patrón consulta le metió digital, un dinero, de que nadie tocó. No, son cuentas el hacer no reclamadas. Si alguien hace una consulta digital sobre su saldo, ¿eso no es suficiente para considerarlo una cuenta activa? No, existen mecanismos, sí. Por supuesto que son activas, pero existen mecanismos que ya están establecidos en la propia normativa de que el trabajador o la trabajadora tiene que acudir a hacer el reclamo de esos recursos, si no tiene que pasar, como sucede ahorita, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora la idea es que pase a este fondo de pensión. Okay. Para el bienestar. ¿Cuántas cuentas hay abandonadas en este momento o inactivas? Mira, tenemos datos de la CONSAR. Sí. Son muchísimas cuentas las que se tienen todavía en ese escenario. Te quiero dar un dato muy preciso. El IMSS de ese tipo de cuentas ha recibido de las AFORES alrededor de 948 millones de pesos solamente el año pasado. Y ahí, si me permites el comentario, porque efectivamente ha habido muchas críticas de las que hablaba Manuel y que se iban a expropiar los recursos. Quiero decirte que parecía ser que algunos medios incluso nos querían contrapuntear con el sistema de ahorro para el retiro y las AFORES. Y quiero decirte que, bueno, hasta la AMAFORE, que es la Asociación de las Administradoras, el día de ayer, ha emitido un comunicado donde señala de manera contundente, primero, que no se afecta la imprescriptibilidad de las cuentas individuales del ahorro, ni se expropian los recursos, como se ha señalado el día de ayer en algunos medios. Correcto. Y ellos mismos señalan que lo que se plantea es formalizar la transferencia de recursos que ya se ha estado haciendo desde hace algunos años, esto que acabamos de comentar, de cuando no son reclamadas en este lapso, y mantiene esa imprescriptibilidad. Bueno. Que además, Ciro y Manuel, quiero decirles que esto se logró con la reforma del 2020, sí, lo mismo que la disminución de semanas de 1,250 a 1,000 semanas, y ni cuando entró en vigor el decreto iniciamos con 750 semanas. Se ampliaron las aportaciones patronales para que en lugar del 30%, pues ahora se esté recibiendo por parte de los de los pensionados, el 60%. Y hay un tema muy importante, porque después nos olvidamos, pareciera ser que no se tiene memoria. En realidad, esta reforma, al igual que la del 2020, es para garantizarle a los trabajadores que justamente esos recursos que no han reclamado
ya no se queden en las Afores y le sigan cobrando comisiones. Está tan consciente la Asociación de las Administradoras que, bueno, por eso ha emitido también este comunicado. Y una aproximación de lo que va a pasar de ser aprobada esta iniciativa. Si logramos que se consolide la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que además quiero decirte que estará constituyéndose en el Banco de México como entidad fiduciaria, será administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obviamente contará con un comité y eso garantiza la transparencia y que la rendición de cuentas ya no quede en manos de las Afores, sino que finalmente quede en un ente público que además no va a ser un fideicomiso considerado entidad paraestatal. Quiero resaltar estos puntos porque después se nos olvida y verdaderamente si queremos ir a una reforma constitucional que consolide el sistema de seguridad de seguridad social en México, necesitamos ir generando estos pilares, como en esta ocasión. Oye, Iván, proviene de la iniciativa de los diputados federales de Morena. Dos preguntas, ahora sí que nos llegan en dos sentidos. A ver, yo gano más de 16,800, ¿me van a bajar el salario de 16,800? Y la otra, yo no alcanzo ese salario de 16,800, ¿me lo van a garantizar? A ver, lo que reitero, se va a garantizar es el 100% del último salario obtenido de los trabajadores registrados en el IMSS, en el ISSSTE, y se hará a través del complemento solidario para todos aquellos con un tope de 16,777 pesos. El tope es, o sea, lo más la pensión máxima que se va a alcanzar en cualquiera de los casos va a ser al si te tocan valor 7, de hoy 7, te tocan 16,777. Muy importante. Estamos hablando del salario promedio registrado ante el Seguro Social. Pero es el tope, no los es extras, el tope, pues. Iván. Ese es el tope. Bueno, ese es el tope. Ahora, ¿qué pasa con una persona que tiene un sueldo de 11,500 pesos? No, bueno, él, independientemente de los recursos que tenga en su Afore, obviamente recordemos que esto beneficiará a todos aquellos que no son beneficiarios de la Ley 73, donde podían alcanzar hasta el 90%. Desafortunadamente, las reformas de los gobiernos neoliberales lo que hicieron fue, pues nada más llegarles, en este caso, hasta el 60%. Entonces, con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, se complementará el 40% para llegar a ese... Si tú te retiras, termina tu carrera con 11,500 pesos, vas a recibir una pensión de 11,500 pesos. Si está tu salario, ese es el registrado ante el Seguro Social. Ojo, si está registrado ante el Seguro Social, es el salario con el que te estarás retirando, lo cual implica tener con un tope de 16,000, es que eso es importante decirlo, con un tope de 16,777 pesos. O sea, quien gane menos de 16,777 pesos se va a ir con su salario registrado ante el Seguro Social. Pero ese es el tope. Quien gane más de 16,777, pues bajará esa cantidad. Sí, ahí más bien lo que sucederá es que no tendrán derecho a este complemento solidario. Pero repito, los recursos que han venido ahorrando derivado de su esfuerzo, de su trabajo y que están garantizados en este momento en las Afores, es con lo que se van a retirar los trabajadores. Perdón la insistencia, pero nos siguen llamando, Iván. Si a una persona gana 11,000 pesos registrados, sueldo registrado ante el Seguro Social, se va a llevar sus 11,000 pesos, más allá de cómo se fondee esa cantidad, se va a llevar 11,000 pesos cuando se retire. ¿Es correcto? Si en su Afore tiene los recursos
para llevarse la pensión de los 11,000 pesos, se llevará los 11,000 pesos, Ciro. Recordemos que hay en este caso muchos movimientos a lo largo de la vida laboral de una trabajadora o de un trabajador, porque no necesariamente pues pudo ahorrar el monto para que le alcance durante el resto de su vida ese monto. Ya no suena tan bueno, Iván. No, suena muy bueno por lo que te acabo de comentar. Sí. Hoy día, al amparo de la ley del Seguro Social, es decir, donde los beneficiarios, por ejemplo, de ley 73, que sí se pueden llevar hasta el 90% de su pensión, si el promedio son 9,000 pesos, bueno, pues obviamente aquellos que no tenían ninguna posibilidad de alcanzar ese porcentaje, ahora sí lo van a poder hacer con el complemento solidario que se estará inyectando al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Ese es un tema que tiene que quedar muy claro. Por eso ni hay expropiación. No, eso lo entendemos. Lo que pasa es que estamos tratando de responder las dudas del auditorio. Nos acaba de escribir una persona y nos dice, yo gano 40, ¿qué puso? 41,000 pesos cerrados, 41,000 pesos. Yo no me voy a ir con una pensión de 41,000 pesos. No se va a ir. Sí, es decir, si tú ganas 11,000 y te jubilas con 5,000 pesos, digámoslo de esa manera, con la aportación solidaria, el fondo te va a permitir que te vayas con los 11,000 pesos. Si ganas con 25,000, es decir, o como esta persona que dice que gana 40,000 y te jubilabas en el ejemplo de los 25,000 con 10,000, pues ahora te vas a ir con los 16,777 gracias al complemento solidario. No sé si queda más clara así la explicación, Ciro. Sí, yo creo que va a haber que aterrizar un poco más, Iván, el tema, como bien lo dices, de ¿para cuánto te alcanza? ¿Cuánto tienes en tu Afore? ¿Cuánto tienes ahorrado, digamos, a lo largo de tu vida laboral? Y a partir de eso, entonces, platicamos el resto, ¿no? Ya después correcto. Es a partir de eso, ¿no? Muy bien. Es correcto. Por eso lo que ha señalado la Amafore es que de ninguna manera se ponen en riesgo los recursos de las y los trabajadores que están en el sistema de ahorro para el retiro. Bueno, pues ojalá sea así. Muchas gracias por esta aproximación. Porque ya se aprueba el lunes, Iván, ya se aprueba el lunes en comisiones y viene la discusión en el Pleno seguro esta misma semana que viene. Sí, ahorita está circulando el anteproyecto, pero lo que sí podemos señalar de manera contundente desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, que encabeza el maestro Zoé Robledo, Ciro y Manuel, es que esta iniciativa está apoyada plenamente porque es parte de algo mucho más grande, de esa reforma constitucional. De un proyecto de reforma para más adelante, ¿no? Que necesitamos hacer sí o sí para garantizarle pensiones dignas a todas y todos aquellos que con mucho esfuerzo y a lo largo de su vida laboral, pues hoy quieren retirarse con recursos suficientes para garantizar el alimento, la vivienda y, por supuesto, el bienestar de sus familias. Muchas gracias. Gracias, Iván Pérez Negrón, por esta información. Muchas gracias. A la orden, Ciro. Muy buenos días a ti y a todo. Gracias, Iván. Bueno, vamos a hablar con Ignacio Mier en unos momentos. Muchas dudas, Ciro, y muchas inquietudes. Dice, entonces, si yo gano más, ¿me van a bajar el dinero? Pues, explicado así, parece que sí. Con los 41 pesos, si gano los 25, me van a bajar, me van a igualar a 16,777. Yo entiendo que sí. Como tu pensión. Como tu pensión. Sí, bueno, pues no te pensabas jubilar con un sueldo de 60,000 pesos, si es que lo ganas. No, sí, supongo que no, ¿no? Que es exactamente, ¿no? Entonces va a haber que, creo que
entenderle muy bien, Ciro, la propuesta. Viene, lo que bien decías, la plática con Ignacio Mier un poquito más adelante, porque además ya el lunes en comisiones, eso ya está en comisiones, y el lunes viene la sesión extraordinaria de la Comisión de Seguridad Social, ahí se va a aprobar, y llevan tanta prisa que puede ser la misma próxima semana cuando se apruebe, Ciro. Rápido, rápido, rápido. Y entraría, entraría en vigor inmediatamente. De manera inmediata, sí, correcto, correcto, correcto. Bueno, pues pero la cosa es vamos darle a pausa. certeza a las personas que nos escuchan, y creo que en esta parte lo que se genera es un poquito de inquietud, ¿no? Pero bueno, seguro vamos a poder ir dando más información al paso de los días. Vamos a pausa. Estamos por la mañana, @Ciro Gómez L en nuestra cuenta de ¿Tú X. tienes Afore? Sí, señor. ¿Qué Sí, la es? tengo en Inbursa. Que es- Y la tengo monitoreada, Ciro. Aquí, en mi celular. Aquí no, la tengo. no la tienes inactiva. No, claro que no, Ciro. No, está perfectamente activa. No, por eso te estoy intentando entender perfectamente bien. Comparto las dudas de las personas que nos están escribiendo en todos los sentidos, ¿no? De si lo toman regularmente, lo tomarán irregularmente, que si no es un asalto, que si no es un robo, que si no es una adquisición ilegal. En fin, pues para atenderle como todas las preguntas que nos están haciendo. Vamos a hacer una pausa, estamos por la mañana, volvemos.